Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Cuando M. Night Shyamalan pasó por Madrid presentando Múltiple, ¿no? El tour de prensa de Múltiple, le entrevisté, que lo he entrevistado muchas veces, la verdad que es un tipo de lo más entrañable de entrevistar. Yo le pregunté si iba a haber secuela del Protegido, una secuela del Protegido después de haber visto Múltiple, y esto es lo que me dijo. You never know. I'm very interested in finishing that story, so hopefully I'll get that opportunity. Voilà, ya está aquí. Es Glass, se acaba de... Bueno, se estrena ahora mismo, en nada, la he podido ver esta mañana. Y es una película que realmente se ha hecho muy rápido, tanto la escritura como el rodaje, creo que ha sido un mes, básicamente rodando. En Glass se recupera, es como una secuela del Protegido 18 años más tarde, que el Protegido es del año 2000. Y recupera, obviamente, al personaje David Dunn, al que da vida Bruce Willis, a Mr. Glass, Don Cristal se llama en castellano, al que da vida Samuel L. Jackson, y al villano de Múltiple, Kevin, que también la horda, ¿no? Este hombre con 27 o 26 personalidades distintas, lo he dicho un poco al azar, no me crujáis. Y los junta a todos en esta película en la que viene a ser otra nueva declaración de amor al cómic de superhéroes por parte de M. Night Shyamalan, como ya lo fue en El Protegido. Pero todo esto os lo voy a explicar un poco más después de que veáis el spot. Creer en uno mismo es contagioso. Formamos parte de algo más grande. Luchamos por los que han sufrido. M. Night Shyamalan era un hombre que lo reventó a finales de los 90, pero se convirtió en cuestión de 2 películas en uno de los cineastas más valorados de Hollywood. Todo eso fue, por supuesto, porque en 1999 estrenó El Sexto Sentido, una película que no solo devolvía a Bruce Willis a primera línea, sino que fue un auténtico bombazo, ya no solo a nivel de taquilla, que parece que la gente siempre da mucha importancia a taquilla, la verdad es que taquillazo puede ser muy malo a nivel artístico, no era el caso del Sexto Sentido, que era muy muy buena. O sea, estuvo durante 4 películas seguidas, que fue en el 99 El Sexto Sentido, en el 2000 El Protegido, en el 2002 Señales y en el 2004 El Bosque. O sea, fueron 4 películas impresionantes. Había un cineasta muy joven, porque tenía 29 años cuando estrenó El Sexto Sentido, M. Night Shyamalan, y cada película se convirtió en un acontecimiento. Shyamalan tenía un modelo de escritura que ha cambiado, ahora lo explicaremos un poco, realmente bonito. Tenía una puesta en escena siempre muy muy pensada y buscaba acercar el relato siempre siguiendo una caligrafía fílmica muy muy marcada, pero que sin embargo no entorpecía la narración, porque sus historias en estas 4 películas eran tan potentes, estabas tan enganchado a ellas, que todo lo que venía a ser la puesta en escena, como de Hitchcock, que es un gran heredero de Hitchcock, Shyamalan, funcionaba realmente bien. Luego le vino un bajón, A mí me gusta La Joven del Agua, también me gusta El Incidente, menos que las anteriores, pero luego, claro, llegaron a Airbender, After Earth, o sea, hubo un momento de fracaso artístico de Shyamalan, del cual se recupera con la película La Visita, una película de 2015, que era una película de terror al uso. De repente es como que se distancia, como que se relaja, como que dice, bueno, estoy harto de cargar con tanta responsabilidad sobre mis hombros al respecto de las películas que tengo que hacer y que son tan esperadas. Es una peli muy pequeña de terror que funciona muy bien, es muy comedia negra. Y luego ya llegó Múltiple, ¿vale? Múltiple es la película que lo vuelve a poner en línea, en la primera línea de fuego, y es lo que ha permitido, obviamente, que se haga Glass. En Múltiple, que es una película donde está metido Jason Blum, es Blumhouse coproductora. Realmente es un relato que funciona como un tiro de terror en 4 paredes, digamos, con un James McAvoy alucinante, y funciona muy bien como peli de terror, pero ya la caligrafía fílmica y la manera de poner en escena es diferente, ha cambiado mucho. Y es como que a lo largo de los años Shyamalan ha preferido pasar a ser un director cada vez más hawksiano, cada vez con una puesta en escena más clara, y que el mensaje llegue directo al espectador sin demasiada floritura. Venga, vamos a hablar de Glass y luego hablo un poco de estilo, ¿vale? En Glass, si habéis visto el tráiler, que es de los trailers que a mí no me gustan porque es demasiado explícito, solo viendo el tráiler ya puedes imaginar cómo es la película. Es como que salen demasiados elementos, aunque obviamente al final no sale. Pero ya sabes que están en un psiquiátrico los 3 protagonistas principales y que están encerrados, que les está haciendo terapia a una doctora a la que da vida Sarah Paulson. Y luego también ves que en un momento dado pues se van a estar fuera de ese psiquiátrico peleándose, ¿no? Entonces me molesta ese momento en el que los trailers te explican tanto, aunque sí que es cierto que
como Shyamalan siempre es un hombre donde mete muchos twists argumentales, ¿no? Gira la película en un momento dado, te hace así y te lo cambia todo, que eso también pasa en esta peli. Creo que en ese aspecto, bueno, pues se puede disfrutar la peli sin mayor problema. Ahora, hay que saber una cosa, para ser una película que bebe muchísimo del mundo del cómic y del mundo del cómic superheroico, hay realmente, o sea, Mr. Glass es un auténtico teórico del mundo del cómic. De hecho, en esta película hace como de miurgo de la propia, como dentro de ella, ¿no? O sea, él va avanzando lo que va a pasar en la peli mientras hace una reflexión sobre qué pasaría si eso fuera un cómic, que es algo que también pasaba en La joven del agua, que lo hacía el crítico de cine. Pues aquí pasa un poco eso, ¿no? Ese homenaje al mundo del cómic es bestial, pero la aproximación es muy realista. ¿Qué significa eso? Si ya El Protegido era una película de superhéroes totalmente extraña, a mí me fascina El Protegido, me fascina, es una película que me encanta. Llevo, desde que se estrenó, cada vez que me dicen ¿cuáles son tus 5 películas favoritas de superhéroes, Alex? Siempre meto El Protegido, porque es una película donde se muestra algo que casi ninguna otra hace. Es decir, hemos visto muchas películas de superhéroes, de orígenes, donde vemos como tal personaje, Spiderman, coge poderes y entonces tiene que aprender a usarlos. Entonces, en El Protegido, realmente lo que vemos es un hombre que no quiere aceptar que tiene poderes. No es tan distinta de La última tentación de Cristo, la peli de Martin Scorsese, sobre la figura de Jesucristo, con Willem Dafoe como Jesucristo, en el que vemos sufrir muchísimo a Jesucristo porque de repente tiene que aceptar que es el Hijo de Dios y que tiene que morir para salvar a la humanidad. Pues tiene ese rollo de ver a alguien sufriendo mucho, aprendiendo que tiene un gran don y que por lo tanto tiene que hacer uso de ello. Así que es muy marciana, obviamente, como género de superhéroes, y también es Marciana Glass, que vendría a ser la secuela de una película marciana de superhéroes, con lo que se redobla la marcianidad al meter al protagonista de Múltiple, que es lo más divertido de Glass, ya os lo digo. De hecho, casi os diría lo mejor. Ver a James McAvoy desatado, pasando de personaje de personalidad a personalidad, básicamente, o sea, en un mismo plano puede hacer 6 personajes distintos, es un auténtico disfrute. James McAvoy es espectacular, está realmente maravilloso. Pues en esta secuela de lo que viene es o sea, hay una parte, es muy cerebral Glass. O sea, que nadie espere encontrarse con una película de acción, porque no lo es. No lo es. Puede ser la película de superhéroes más aburrida de esta década. O sea, no hay acción excepto al final sí que hay una escena de acción, digamos, sino que básicamente es una teorización continua, con un suspense detrás sobre de qué va a pasar, ¿no? Y aquí se teoriza mucho sobre lo que significa, la diferencia entre ficción y realidad en este mundo de posibles superhéroes. Y qué significa ser un superhéroe, y qué significa ser un supervillano, y alguien con múltiple personalidad es bueno o es malo. Para ello, para dar anclaje a todos estos personajes, lo que hace Shyamalan es darle a cada uno un apoyo dramático. David Dunn, Bruce Willis, es su hijo, que es el mismo actor que hacía de su hijo en El Protegido. Spencer Treat Clark, a Mr. Glass, es su madre, la misma madre que también estaba en El Protegido. Y con el personaje de Kevin, de la Horda, aparece Casey, Anya Taylor-Joy, que era la chica secuestrada en Múltiple. Es aquí el personaje que enlaza a nivel dramático con él, y es un acierto porque hay un giro ahí en el personaje que es súper interesante. Entonces, realmente Glass habla de eso, habla de qué significa ser un superhéroe en un mundo en el que hay supervillanos, y realmente la propia aceptación de sí mismos dentro de un contexto de hacia dónde puede ir la propia humanidad si hay más superhéroes, digamos, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene que adoptar cada uno? Entonces, claro, esto puede llegar a ser aburrido. De hecho, la primera parte de la peli es un poco aburrida, os lo digo así. Tarda un poco en desarrollarse. Todas las sesiones de terapia con Sarah Paulson, que es casi toda la primera parte de la peli, bueno, pueden hacerse lentas, ¿eh? Es una sensación que yo he tenido viéndola. Lo que pasa es que todo eso remonta mucho en la parte final, donde además pues hay momentos que no quiero hacer spoilers y no voy a entrar en detalle, pero mola mucho. A mí el final sí que me ha convencido mucho. Ahora viene la parte del rollo, podéis parar aquí si ya estáis hartos de mí. Quiero hablar un poco del estilo de Shyamalan. Shyamalan decía antes que sus primeras películas tienen una puesta en escena muy marcada. Podéis comprobarlo, por ejemplo, en El Protegido, que es una seña para siempre identificar al personaje de Don Cristal, que son los reflejos. En muchos momentos de la película, Samuel L. Jackson siempre aparece en reflejos de la película, desde que nace, que realmente a él no se le ve, porque nace pues ya con los brazos y piernas rotas y no se ve, pero se ve el reflejo de la madre, o cuando es un niño y está con la tele apagada y se refleja en la tele apagada. Y tiene un plano que me vuelve loco, que es el momento en el que le dan su primer cómic,
que la madre le obliga a salir de casa y como motivación le pone un regalo en un banco en la calle. Entonces él baja y él coge ese cómic que le va a cambiar la vida, que realmente, bueno, le va a chiflar, porque luego se vuelve obviamente un supervillano obsesionado por los cómics. Pero es precioso, el movimiento de cámara que hace en picado Shyamalan es realmente bonito. Digamos, si el rasgo de Don Cristal era el reflejo, el rasgo principal del personaje de Kevin, de James McAvoy, son los primerísimos primer planos. ¿Y qué es un primerísimo primer plano? Vale, pues esto es un primer plano. Entonces, vamos a ver lo que hace Shyamalan muchísimo, también otros directores, obviamente, que es un primerísimo primer plano. Es algo así. Vale, pues esto es un primerísimo primer plano, que, a ver, si estáis viendo esta crítica en el móvil, igual no os impresiona tanto, a no ser que te dice, hostia, qué cerca está este, o en el ordenador, pero cuando tú ves este plano en una gran pantalla, en un cine digno, un cine con una gran pantalla, es realmente impresionante la carga estética del mismo. Y justo decía, en el bosque hay un momento de esos primer planos que son bestiales, ¿vale? Estamos en clases de cine hoy. Esta herramienta siempre la ha usado mucho Shyamalan en El bosque. Una de las mejores secuencias es precisamente esos primerísimos primer planos de Adrien Brody y Joaquin Phoenix. Pero también está en El sexto sentido, por ejemplo, cuando Haley Joel Osment confiesa que en ocasiones veo muertos, que por cierto en su versión original dice I see dead people, no dice occasionally I see dead people, no, dice, es verdad, no te rías, es verdad, dice I see dead people, pero aquí el traductor dijo en ocasiones veo muertos, y desde entonces es una de estas frases ligadas a la historia del cine, y no es lo que dijo, es una tontería que os regalo. Vale, pues eso es en primerísimo primer plano. Y vamos, hemos seleccionado unas cuantas imágenes de Kevin en estos planos cortos, porque aparecen, todo el rato en múltiple aparece eso. Creo que con los años, ya os digo, que Shyamalan ha bajado mucho el pensar cómo poner en escena una secuencia en concreto de una forma, digamos, lo más bonita posible, por sustituirlo por hacerlo de la forma más útil posible. Es decir, si os acordáis del bosque, tira mucho del plano Ozu, que digo yo, que es el plano con la cámara en el suelo, ¿vale? Y entonces sitúas la cámara a cierta distancia en el suelo y entonces tienes un plano bestial de todos los personajes desde los pies hasta la cabeza, incluso pillando techo, también Orson Welles sabe de esto un poquito. Y eso, por ejemplo, lo usaba mucho. También el hecho de darle un golpe a la imagen y en vez de ponerte a un personaje en primer plano, normal para presentarlo, coger y situarlo, hacerle un plano oblicuo o poner un objeto en medio que le tape un poco, ¿sabes? En vez de coger y hacer un plano frontal, hacer un mínimo contrapicado de tal forma que entren objetos, ¿no? O que entren otras personas. Esa es algo súper recurrente, súper recurrente. En Múltiple hay un momento en el que Casey, el personaje de Anya, está mirando en el ordenador los vídeos de las distintas personalidades de Kevin y también le hace lo mismo. En vez de poner el típico plano subjetivo desde la pantalla de ordenador, te lo enfoca desde arriba y casi se le corta la cara. Entonces esos pequeños detalles a mí me encantan, es que a mí me encantan. Yo estoy viendo las películas y no paro de fijarme en estas cosas. Entonces sí que es verdad que con el tiempo se ha desdibujado mucho esto, No es que haya dejado de hacer planos secuencias, sí que los hay, en Glass hay un par de planos secuencias así, normalitos, pero que están ahí, pero sí que no han perdido un poco ese valor estético que tenían en sus primeras películas. Vaya rollo estoy pegando hoy, esto es mucho... Entonces todo esto lo cuento porque ha ocurrido algo, ¿no?, en este cineasta, según el cual, ya os digo, que en Múltiple recoja elementos estéticos que le funcionaban en estas primeras películas cuando prácticamente, pues en Airbender desde luego hay muy poca puesta en escena, es todo el servicio de una historia bastante wow. Y en After Earth también pasa mucho eso, o sea, sí que sigue siendo un cineasta que se plantea el cómo contar la película de la mejor forma posible, solo que ahora está tirando un poco por la transparencia en la mirada, en hacerlo muy efectivo y que funcione bien el relato sin tener que tirar demasiado de poses arty. Yo soy más del otro palo, yo prefiero que me hagan un plano que me sorprenda y que la
ficción entre bien dentro de él, a no cierta linealidad que puede llegar a ser plana. Es un poco eso. Yo creo que Múltiple lo recupera, y aquí Glass es una película muy normalita a nivel de puesta en escena, pero el relato es rarísimo, el relato es muy raro. Ya os digo que es una película que en el fondo son 3 personas encerradas intentando escapar. O sea, hay una parte que es como fuga del psiquiátrico y luego ya la batalla de luego, ¿no? Es un poco ese juego el que tiene Glass, y con un gran final que acá además le da sentido ya no solo argumental o estético, sino ontológico, ¿no? Es como un final muy inesperado, muy sorprendente, y que da sentido a lo que vendría a ser esta trilogía de películas compuestas entre El Protegido, Múltiple y Glass. ¡Vaya rollo! Hoy he pegado un rollo fino de... Perdonad, es que me apetecía mucho contarlo porque he estado revisando todas las películas de Shyamalan y claro, era como, mira, pues aquí lo hacía y aquí no. Y digo, pues lo voy a contar en YouTube, ya que tengo un canal, ¿vale? Y pues eso, ya está, chicos. Ir a ver Glass, a ver qué os parece, y si no os gusta me lo decís, si os gusta me lo decís, si os ha gustado la crítica le dais a un like, si no me podéis insultar en los comentarios. Ya sabéis, lo que hacemos aquí siempre, ¿vale? Un beso muy fuerte a todas y entramos en el año a tope, ¿vale? Hijo, ¿estás listo? Ahora es cuando te dibujarían con ojos saltones y signos de interrogación sobre la cabeza. Oye, una cosa, espera, es que se me ha olvidado decir una cosa, es como una escena post-créditos esto, que es súper chula de Glass, y es que los que tengáis el Blu-ray del Protegido lo podéis ver, que lo que digo es verdad. Han utilizado para Glass una secuencia, un flashback de Glass de pequeño, que es un descarte del Protegido. En el Blu-ray del Protegido Shyamalan lo explicaba, dice... Me daba mucha pena, dejé fuera de la peli esta secuencia en la que el actor que hacía de Glass pequeño está espectacular, que costó mucho rodarla. Luego decía, es curioso como la secuencia que más te cuesta rodar, luego al final se cae en montaje. Y entonces significa que ha sido una escena que ha estado congelada en un cajón digital durante 19 años, hasta que ahora con Glass han decidido poner y meterla, y además entra perfectamente en la narración. Ya os digo, es una secuencia, para no dar muchos spoilers, de Glass de niño, pues en una especie de feria, ¿vale? Ya está, era solo eso. Venga, hasta luego.